El que está más allá del pecado, escrito por Edgar Reiter, traducción por Gracias Prime, dibujos y edición por El Miau. Capítulo 2, una mansión de locura. El camino debajo del carruaje era de buena calidad y el viaje no fue muy accidentado. Por supuesto, para alguien acostumbrado a los trenes y automóviles de alta velocidad del siglo XXII, esto sería literalmente una forma de tortura y Ainz se encontró agradeciendo su constitución de no muerto. De lo contrario, seguramente se habrían detenido varias veces para dejar que él vaciara su estómago. Pero sin tales distracciones corporales, podía concentrarse en el medio ambiente. Por el momento, se acercaban al final de su viaje, que fue bastante corto y estuvo lleno de pequeñas conversaciones entre Emilia, Puck y Ainz. Sin embargo, gran parte del tiempo también se dedicó a reflexionar sobre los acontecimientos actuales, así como sobre la naturaleza que lo rodeaba. Miró el bosque que lo rodeaba. Blue Planet, te hubiera encantado esto. Y tal vez lo hagas. Pensó para sí mismo, esperando que ser arrastrado aquí no fuera un fenómeno de una sola vez. Por desgracia, el lanzador de magia no muerto no vio signos de otros jugadores de Yggdrasil, por lo que tuvo que conformarse con la especulación. Su mente se centró en otros asuntos, como el ser que tiraba del carruaje en el que estaba. Era un reptil bípedo de color marrón que se parecía a algunas de las mascotas druidas que uno podía tener en el juego. Ciertamente parecía tener una fuerza, velocidad y resistencia decentes, pero difícilmente podía competir con su hechizo, volar. Emilia, Dijo, volviéndose hacia la semielfa que también estaba mirando la línea de árboles. ¿puedes hablarme del ser que está tirando de este carruaje? No puedo decir que haya visto algo así. La niña asintió y puso su dedo índice en el aire. Como lo haría una maestra cuando llama la atención durante una conferencia, estos se llaman Earth Dragons. Están bastante extendidos cuando se trata de transporte, principalmente porque son fuertes e inteligentes, además tienen una protección divina que los hace libres de los efectos del viento. Si bien todo esto fue bastante interesante, solo dos partes sobresalieron para Ainz. Perdóname si no entiendo bien, pero ¿es un dragón? Los que he visto tienden a ser cuadrúpedos, con alas y algún tipo de ataque de aliento. Por supuesto, un mundo de fantasía siempre tiene dragones. ¿Por qué no? Solo espero que estos tipos sean los únicos. Los de Yggdrasil podrían ser tan dolorosos de combatir. Pensó para sí mismo, recordando los diversos jefes que eran de origen draconiano. Incluso el llamado jefe final del juego, el Devorador de los 9 Mundos, era un enorme dragón. Afortunadamente, ese ser parecía no estar aquí, ya que el mundo habría perecido hace mucho tiempo, incluso si simplemente apareciera. Bueno, el divino dragón volcánica, que es una especie de patrón de Lugnica, es así. Creo que solía haber más de ellos, pero en su mayoría ya no están. También hay dragones de agua, como los dragones de tierra. Ella dijo. Ya veo, gracias por la información. Respondió, asintiendo y volviendo su atención al paisaje exterior. Sin embargo, su mente se centró en asuntos mucho más importantes. Autoridades divinas, ¿eh? Algo así como habilidades. Esa chica ladrona parecía tener algo así. Me pregunto si podría conseguir alguno. Si obtengo ambos y un espíritu, realmente necesito visitar la biblioteca. Aunque dudo que dejen libros sobre esto en público. Para ser justos, se dirigía a la mansión de un noble muy influyente, un patrón de un posible rey de la tierra. ¿Si no tenía una biblioteca con esto? Entonces las posibilidades de que alguien la tuviera eran escasas. Se volvió hacia Emilia una vez más. En realidad, ¿qué puedes decirme de tu patrón Lord Mathers? Debe ser muy conocido para poder patrocinarte. Bueno, digamos que es un personaje difícil de describir. Verás a lo que me refiero cuando lo conozcas. Puedo decirte que es probablemente el mago más fuerte del país, puede lanzar todos los elementos. Respondió rápidamente antes de volverse hacia la ventana. Ok, eso ciertamente no es un buen augurio, pero un mago. Tal vez podría contarme más sobre la magia de este mundo, aunque no puedo hacerlo demasiado obvio. Finalmente llegaron a una gran mansión. La superficie era de un hermoso color blanco, sin imperfecciones, mientras que el techo era negro, contrastando muy bien.
5 torres surgieron de él y se extendieron hacia el cielo. Parecía estar dividido en 3 alas distintas, había uno central y uno a cada lado. Si bien todo esto estaba muy bien, lo que realmente sorprendió a Ainz fue el jardín. Se maravilló del césped perfectamente cuidado, las hileras de flores y la variedad de arbustos y árboles. ¿Eso es lo que llaman un gazebo? Creo que Tocho me habló de algo así alguna vez. Él recordó. Jardines como este eran privilegios reservados para aquellos en las diversas arqueologías de todo el mundo. Y no sería una subestimación decir que había más vida vegetal en este jardín que en la totalidad del Tokio corporativo. Si se hubiera quitado la máscara, Emilia habría visto su mandíbula desquiciarse por el asombro. Sin embargo, con bastante rapidez, el carruaje se detuvo y de la entrada principal salieron 2 doncellas. Ainz instantáneamente supo que eran hermanas, siendo casi idénticas, excepto por el color de sus cabellos y ojos. Uno tenía un color azul claro, mientras que el otro era rosa. Llevaban trajes de sirvienta bastante atrevidos, con los hombros expuestos y las faldas cortas en comparación con los trajes de sirvienta de los que Vite-Brim siempre hablaba. De hecho, podría haber jurado que escuchó a su amigo gritar en algún lugar en la distancia. Sin embargo, tenía que admitir que toda la forma de vestir, incluida la cinta y la banda para el cabello, realmente les sentaba bien. Cada uno de ellos tenía un ojo cubierto por el cabello y tuvo que preguntarse si coordinaron esto hace muchos años y simplemente se quedaron con eso. Caminaron hacia el carruaje y abrieron la puerta, la azul le tendió la mano a Emilia. Ainz la dejó ir primero, pero no le ofrecieron una mano cuando salió. Miró a las 2 sirvientas, que tenían expresiones profesionales, casi frías, y no pudo evitar notar que sus cabezas solo llegaban a la mitad de su torso. Sí, su estatura era impresionante, sin embargo, incluso en comparación con Emilia, eran inusualmente bajos. Parecían ser humanos, así que tal vez no estaba acostumbrado a que la gente fuera tan pequeña en comparación con él. «Bienvenida de nuevo, Lady Emilia», dijeron al unísono. Sus voces, para sorpresa de Ainz, eran distintas entre sí. «Es bueno estar de vuelta», respondió ella antes de señalar a Ainz. «Ram, este es Ainz O'Algaun. Me ayudó a encontrar mi insignia después de que me la robaron y luego luchó contra el cazador de intestinos». Ainz tomó la iniciativa y habló antes de que las sirvientas pudieran. Un placer conocerte. Espero que no te importe mi presencia. Como dijo Emilia, fue un placer ayudarla. Su declaración no hizo nada para aliviar la sospecha y el miedo límite que se escondía en los ojos fríos de las criadas. Hermana. Nuestro querido invitado da miedo, dijo el de cabello azul. Entiendo, Rem. También es muy grosero, no se quita la máscara, dijo el que dedujo que era Ram. Ainz se encogió internamente ante la reacción. ¿Era realmente tan aterrador? Claro, todo su equipo era de clase divina y su estatura era impresionante, pero estaba seguro de que todas sus auras estaban apagadas. Me disculpo, sin embargo no puedo quitarme esta máscara. Mi condición puede ser bastante aterradora para la gente. ¿Deberíamos encontrarte un sanador? Estoy seguro de que Roswaal tiene algunas conexiones con los mejores, dijo Emilia, la preocupación inundando su rostro. Fue una reacción linda y honesta, una que Ainz pudo apreciar. Gracias, pero esto no es algo que se pueda curar. Evidentemente, ella estaba a punto de protestar, apretando los puños y enderezando la espalda, pero Ainz levantó la mano para detenerla. Te aseguro que no me causa ninguna molestia. Después de todo, lo tengo desde que nací. ¿Quién diría que todo ese RP habría sido útil? Aún así, necesito practicar. ¿Hay algún libro sobre etiqueta real? Pensó para sí mismo mientras Emilia volvía a ser alegre. Sin que él lo supiera, su modo de andar cuando caminó detrás de las doncellas que lo conducían a la mansión. Las maravillosas túnicas y su voz profunda y majestuosa lo convertían en un rival para cualquier rey. Tal vez fueron los rasgos raciales de un overlord, o tal vez su pasado vergonzoso tenía algún mérito. Si puedo preguntar, ¿podré reunirme con el margrave Mathers hoy? Es apropiado saludar a Manfreton, dijo, mirando alrededor del vestíbulo en el que se encontraba actualmente. Diseños elegantes decoraban las paredes, y varios jarrones con flores y obras de arte se podían ver por aquí.
Las dos criadas se dirigieron hacia la escalera mientras decían, hermana, hermana. Nuestro querido invitado está tratando de parecer cortés. Lo sé, Rem. Ten cuidado, solo está fingiendo. Ainz tosió en su puño para que la conversación volviera a su pregunta. Apreciaría una respuesta. Además, no he hecho nada que justifique tales ataques contra mi carácter. Ram habló una vez más. El maestro Roswaal está actualmente fuera de negocios y regresará mañana. Se volvió hacia su hermana una vez más. Rem, nuestro querido invitado es muy agresivo. Oculta su mirada lasciva detrás de su máscara, pero te está mirando a ti. Rem miró a Ainz y dijo, por favor, deja ir a Rem y lleva a Ram en su lugar, querido invitado. Ambas chicas temblaron levemente mientras caminaban frente a él y el lanzador de muertos vivientes solo pudo suspirar. ¿No se supone que las criadas deben ser amables con los invitados? Tendré que hablar este asunto con el margrave. No se molestó en discutir más, encontrando que era un esfuerzo infructuoso. Eventualmente lo condujeron a un largo pasillo, que supuso que estaba en algún lugar del ala oeste. Por favor, elija la habitación que desee, querido invitado. Dijeron, hablando al unísono una vez más, antes de alejarse. No trató de detenerlos, encontrando bastante calmado estar lejos de esas ofensivas sirvientas. Después de recorrer la mitad del pasillo, se volvió hacia una puerta cercana, agarró el picaporte y la abrió. Lo que le dio la bienvenida no era una habitación residencial, y era una que parecía estar ocupada. Ante él se extendía justo lo que había deseado, una enorme biblioteca que parecía tener 2 pisos con una escalera de caracol en el centro. El lugar parecía estar repleto de libros y Ainz no podría haber estado más feliz. Sin embargo, este glorioso momento de descubrimiento pronto hizo que su supresión emocional se activara. Con su entusiasmo reducido a un nivel neutral, finalmente notó a la persona sentada en el centro de la biblioteca. Parecía ser una niña, de unos 11 años, con una apariencia tan linda que Ainz inmediatamente supo que no era humana. Las mariposas que sirvieron como sus pupilas, por supuesto, no ayudaron a ocultar su identidad. Dada la apariencia bastante única de Pike, adivinó su identidad casi de inmediato. ¿Un espíritu? Supongo que fue hecho para proteger esta área. Habría adivinado que podría ser un NPC de Yggdrasil si no fuera por su forma de vestir. Su vestido rosa con volantes era parte del curso, y sus colas gemelas en forma de taladro tampoco eran un regalo muerto. Pero, las medias hasta los muslos de una loli lo eran. Incluso Saitear, el NPC creado por Peroeroge Ismail Life Roncino, tuvo que usar ropa modesta para pasar a los desarrolladores. ¿A quién estás llamando, eso? De hecho, soy más que un espíritu. La niña dijo, con el ceño fruncido, Betty es un espíritu más grande. Pero un debilucho como tú no lo sabría, supongo. Al darse cuenta de que este espíritu también era consciente, Ainz se deslizó en su personalidad formal una vez más. Me disculpo por la intrusión. Mi nombre es Ainz Owl Gone, y estoy tratando de encontrar una habitación para mí. Accidentalmente terminé aquí. HMPH. Entonces puedes volver a salir, supongo. La chica, aparentemente llamada Betty, levantó la mano y una ráfaga de viento fue enviada a Ainz, que supuso que era el resultado de un hechizo de nivel 2. Su inmunidad mágica se activó y el viento se movió a su alrededor, incapaz de penetrar la barrera. La chica lo miró con ojos sin emociones, aunque también apareció en ellos un atisbo de curiosidad. Por supuesto, el viento no se detuvo y Ainz decidió hablar. Muy grosero saludar a un visitante de esa madera. ¿Es esta la norma para los habitantes de esta mansión? No puedo decir que mi experiencia con las sirvientes fue la mejor. Dijo, moviéndose hacia adelante como si no hubiera un hechizo dirigido a él. Al ver que su hechizo definitivamente no tuvo efecto, Beatrice se detuvo y le habló al recién llegado. Supongo que no eres tan débil. Se bajó de la pequeña escalera de tijera y caminó hacia él. Ainz la miró con curiosidad y no se movió, tratando de discernir si tenía algo de interés que ofrecer. No debería ser del tipo bibliotecario. Quizás ella pueda indicarme unos libros útiles. Pensó, ignorando el acercamiento de la chica. Beatrice trató de drenar una parte de su maná para medir sus intenciones, pero en el momento en que Ainz tuvo la sensación de que el intento impactaba en su inmunidad,
Agarró su mano y sujetó el espíritu con fuerza por su muñeca. Levantó a la pequeña niña de la mano, sorprendido de lo poco que pesaba, y la miró a los ojos. Beatrice trató de alejarse, pero se encontró incapaz de hacerlo. El agarre de Ainz fue inquebrantable incluso frente a la magia del viento que desató. Orbes rojos aparecieron detrás de los cristales azules de su máscara, quemando todo su ser. Finalmente, habló, su voz era tranquila pero mortalmente seria. Es bastante grosero intentar drenar el maná de un visitante. ¿No estás de acuerdo? Especialmente cuando ese visitante es un mago. La soltó y la chica se movió silenciosamente de regreso a su asiento. A pesar de sus mejores intentos por mantener una expresión neutral, los ojos de Ainz todavía captaron un destello de incomodidad en su rostro. Al ver que el espíritu no lo molestaría al menos por un tiempo, comenzó a examinar la biblioteca y de inmediato se encontró con un problema importante y obvio. Miró los lomos de los libros. Como se esperaba de un escenario como este. Puedo hablar, pero no puedo leer ni escribir. Odio decir esto, pero supongo que le debo una a los desarrolladores de mierda. Pensó para sí mismo, sacando un par de anteojos de traducción de su inventario. Se ajustaron a su máscara y se mantuvieron firmes, dejándolo leer en paz. Después de caminar por la biblioteca por un rato, encontró un título que parecía ser un buen punto de partida: Los conceptos básicos de Mana y Gates. Parecía que su constitución de no muerto venía con un procesamiento mental superior y terminó con la pieza en, quizás media hora. El libro era un compendio de mediana extensión de las leyes básicas de la magia. Entonces, para usar esa magia, uno tiene que tener una puerta. Pero esas solo aparecen en los seres vivos. ¡Qué vergüenza! Pensó para sí mismo, colocando el libro en su lugar. Beatrice luego habló una vez más, aparentemente habiendo superado la sensación de incomodidad de antes. ¿Por qué alguien que puede desviar mis hechizos leería ese libro? De hecho, ese es para principiantes. La magia de este mundo... Se cortó de decir mundo y rápidamente se corrigió. La región es ajena a mí. Tengo que empezar desde lo básico, incluso si soy experto en mis propias escuelas de magia. ¿Oh? ¿Has venido de más allá de la cascada? ¿Es esa magia similar a la de aquí? Preguntó, curiosa por saber qué tipo de conocimiento mágico puede estar oculto en los confines de su biblioteca. Se podría decir eso, pero sí, es muy diferente. El de aquí parece bastante limitado, dijo Ainz. De hecho, solo había 6 elementos y algunas piezas de metamagia. Tal vez había algunas figuras históricas que podían hacer cosas impresionantes, pero nada parecía acercarse al ridículo de la magia de Super Tier. HMPH. No te consideres mejor que Betty. De hecho, no creo que seas tan fuerte. Con esa declaración, pareció terminar la conversación y volver al libro que estaba en su regazo. Decidiendo que el acuerdo debería ser mutuo, eligió otro libro y comenzó a leer. ¿No duermes, comes o bebes? Preguntó el espíritu. Ainz levantó la vista del libro, uno titulado El linaje real de Lugnica, y miró un reloj de pared cercano. Habían pasado 6 horas desde su llegada aquí y ahora eran casi las 10 de la noche. Un subproducto de mi magia, pero creo que tienes razón. Todavía necesito encontrar una habitación e instalarme. ¿No te importaría si me llevo alguno de estos libros para pasar la noche? Preguntó, agarrando los títulos que estaban a su lado. Había una mezcla de política, historia, economía, magia y geografía. Durante su corta estadía, esta biblioteca demostró ser exactamente lo que necesitaría un aspirante asaltador de dimensiones. Beatrice se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, sin dignarse comprometerse mucho con él. Mientras los devuelvas, Betty dice que está bien, supongo. Después de asentir y dejar atrás la biblioteca, se encontró una vez más en el pasillo, los libros guardados de forma segura en su inventario. Hombre, ¿qué pasa con las personas que viven en esta mansión? ¿No deberían los nobles preocuparse por la etiqueta? Mientras lamentaba sus interacciones con las sirvientas y la bibliotecaria, escuchó pasos que venían desde el otro extremo del pasillo. Preparándose para ser acusado de acoso sexual una vez más, se giró para mirar a quienquiera que fuera. En cambio, se sorprendió gratamente. Emilia, hasta el momento la única persona normal en este lugar, lo saludó con la mano.
aunque sus ojos morados estaban nuevamente teñidos de preocupación. Ainz, gritó, te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde estabas? Me estaba preocupando mucho, ella dijo. Ainz se inclinó a modo de disculpa. Perdí la noción en la biblioteca. Betty, creo que ese nombre, fue la que me lo recordó. Un personaje bastante único, igual que las sirvientas. Espera hasta que conozcas a Roswaal. Pero lo siento por ellos, eventualmente se enamorarán de ti, dijo, dándole una sonrisa alentadora. De todos modos, ven a comer. Hice que Rem y Ram mantuvieran la comida caliente para cuando te encontrara. Vaya. Ainz dijo, gratamente sorprendido. Desafortunadamente, debido a mi condición, no puedo comer en público. Lamento que tus esfuerzos hayan sido en vano. Vamos, no te juzgaré. Me has ayudado mucho, al menos déjame traerte algo de comida, dijo ella, alcanzando su máscara. Ainz se congeló por un momento, pero cuando sus dedos estaban a punto de tocar la máscara, apartó su delgada y pálida mano. En el corredor vacío, donde estaban solo ellos dos, el impacto resonó más fuerte que un rayo. Los guantes de obsidiana impactaron en las manos pálidas, como nieve fresca, del semielfo. Emilia se quedó helada. Primero apareció el shock, sus ojos se agrandaron, luego el dolor, sus manos se enrojecieron por el impacto, pero eventualmente la aceptación floreció también. Lo siento. No debería ser tan insistente, dijo, dando un paso atrás, mirando al suelo con lo que parecía ser vergüenza, y frotándose la parte de la mano que Ainz golpeó. El lanzador de magia no muerto negó con la cabeza. No, debo ser yo quien se disculpe. Mi comportamiento no fue necesario. Si quieres que abandone la mansión, entonces lo entenderé completamente. La chica volvió a mirarlo y dijo, no, en absoluto. En sus ojos, Ainz pudo ver que buscaba desesperadamente un cambio de tema, y finalmente lo encontró. ¿Qué tal si te muestro la mansión mañana por la mañana? Antes de que conozcas a Roswaal. Ainz asintió. Me gustaría eso, gracias Emilia. Y una vez más, lo siento. Buenas noches. Eligió una puerta al azar y entró. Esta vez no lo llevó a una biblioteca, sino a una espaciosa suite que era más grande que todo su departamento en el pasado. Pero este enorme espacio no calmó la sensación en su pecho. La puerta se cerró detrás de él y suspiró. Apenas la conozco, así que, ¿por qué me siento como un idiota? Rem caminó por el pasillo, sosteniendo su estrella de la mañana cerca. El nuevo invitado que vino con Lady Emilia era una amenaza. Ella lo sabía. Olía a la bruja, el hedor a sangre y barro salía de él. Su falsa cortesía, sus esfuerzos por ayudar a Lady Emilia, todo debe haber sido un truco. Cualquiera que estuviera relacionado con la bruja era una amenaza con la que ella iba a enfrentarse. Pero sus pasos traicionaron su inquietud. En el pasillo oscuro y silencioso, el sonido de sus pasos se mezclaba con el sonido de la cadena de su arma traqueteando. Esa persona, si es que era una persona y no una bestia demoníaca, olía a bruja. Sin embargo, además de ese hedor, eran un vacío. Nada vino del llamado Ainz. Rem podría haber mirado en ese abismo por toda la eternidad, y solo se la habría tragado por completo. De cada persona, ya sea maná, olor natural, las bendiciones de los espíritus, algo siempre emanaba de ellos. Aquí solo estaba la bruja, que incluso entonces parecía estar sofocada por el vacío que lo consumía todo y que rodeaba a Ainz. Era como si fuera una anomalía, un agujero en la realidad que nadie podía arreglar. Caminó por el pasillo y de repente sintió ojos observándola. No era un sentimiento concreto, sino más bien el que podría tener un animal asustado, sabiendo que el espectro de la muerte estaba detrás de ellos. Sus ojos se movieron alrededor, tratando de encontrar algún tipo de señal de que esto no era solo su imaginación. El pasillo parecía volverse más y más frío a medida que se acercaba a la habitación de Ainz. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, la puerta se abrió y él salió. Las majestuosas sombreras hechas de alguna gran bestia, la tela de su túnica cortada del mismo vacío. Todo el patrimonio de Roswaal no parecía acercarse ni siquiera a una parte del valor de los adornos dorados y
violetas de la ropa del ser. Sus guantes de obsidiana se confundían con la oscuridad y parecían casi derretirse en ella. Y luego estaba la máscara. Había una mueca burlona, burlándose de Rem por su miedo. El verde y los rojos contrastaban llamativamente con el resto del atuendo. Dentro de los dos zafiros que servían de ojos y que parecían valer reinos enteros, brillaban dos puntos rojos. Ainz se giró hacia ella y se inclinó. Ella odiaba esto más. Siempre era silencioso, educado o ambos. Sin embargo, siempre fue ilegible. Su túnica parecía moverse por sí sola, como si quisiera abarcar el mundo en la oscuridad de la que estaba hecho. Hola, Rem. Dijo, sus voces profundas llenaron el pasillo y rodearon a la pobre doncella. ¿Necesitas algo? Lucha, dijo su mente. Corre, le decían sus instintos. Atrapada entre los dos, se quedó inmóvil, mirando al invitado de Lady Emilia con odio y horror a la vez. No. Se las arregló para chillar, con la voz quebrada, ese solo voy a entrenar, querido invitado. A pesar de que el hombre no hizo nada, ella se sentía como una vela en el viento, una que podría apagarse en cualquier momento. La criatura disfrazada de hombre inclinó la cabeza, mirando su arma. ¿Entrenamiento de combate esta hora? Se rió entre dientes. Pero supongo que los de tu clase tienen poca necesidad de dormir. ¿Él sabe que soy un Oni? Su mente se aceleró y se obligó a tratar de cambiar el tema, mientras retrocedía lentamente. ¿Necesitas que me encargue de algo, querido invitado? Rem está segura de que tu máscara es muy hermosa y necesita que la limpies. Dijo ella, esperando que él dijera que no. No, gracias. Especialmente esta máscara. La historia detrás de cómo la obtuve es bastante entretenida. ¿Te gustaría escucharla? Él preguntó, sin duda divertido por atormentarla. Rem asintió, temerosa de los resultados si hubiera dicho que no. Bueno, se llama Máscara de la Envidia, o de los celos, como se prefiera. En mi tierra natal, aquellos que estaban solos en un momento romántico, se les daba por un ser casi omnipotente. Fue bastante humillante para algunos de nosotros. Dijo antes de detenerse abruptamente, alejándose de sus recuerdos y mirándola a ella. Te ves mal, Rem. Tengo un medicamento, si sientes que lo necesitas. Gracias por su amabilidad, querido invitado, pero estoy bien. Ainz dio un paso hacia ella, la presión que venía con su presencia se intensificó. ¿Estás segura? Te ves bastante pálida. Rem sintió que sus rodillas amenazaban con ceder y dio un paso atrás. Uno, luego otro y otro, hasta que el propio Ainz dejó de moverse hacia ella. Si tú lo dices, por favor, cuídate. Miró por la ventana, luciendo como la muerte misma iluminada por la luna. Podemos continuar esta discusión en otro momento. Después de todo, es tarde. Buenas noches, Rem. Caminó hacia su habitación y entró. La criada inmediatamente corrió hacia su propia habitación, tropezando con su arma repetidamente. ¿Él consiguió esa máscara de la bruja? Horror, pánico y, eventualmente, determinación. Mañana te atraparé y salvaré a todos aquí. El alto espectro que había apostado para patrullar el corredor lo alertó de la llegada de una de las sirvientas, Rem para ser específicos. Decidiendo que era mejor conocerla antes de que entrara y lo sorprendiera sin su máscara, salió de su habitación. Él la saludó cortésmente, pero la chica parecía conmocionada, incluso asustada. Está de camino a alguna parte, pero con un arma. Ella dijo que iba a entrenar, pero esta hora, aunque Winterbrick siempre decía que las buenas doncellas no necesitan dormir mucho. ¿Entrenamiento de combate esta hora? Pero supongo que los de tu clase tienen poca necesidad de dormir. Ainz miró con curiosidad a la chica mientras su frase casi la derriba limpiamente. ¿Le sorprendió la declaración? ¿Eran las sirvientas generalmente perezosas en este mundo? ¿Necesitas que me encargue de algo, querido invitado? Rem está segura de que tu máscara es muy hermosa y necesita que la limpies. Dijo Rem. Ainz pensó por un momento. Ciertamente es obediente, pero no es que sudes ni nada, así que no es necesario, supongo. La chica parecía tener miedo, muy probablemente por el hecho de que él no tendría trabajo para ella y que ella parecería una inútil, por lo que decidió cambiar de tema.
No, gracias. Especialmente esta máscara. La historia detrás de cómo la obtuve es bastante entretenida. ¿Te gustaría escucharla? Con suerte, una buena historia la tranquilizará un poco. Aunque, ¿cómo les explico esto sin revelar que soy de un mundo diferente? Se preguntó a sí mismo. Bueno, tonterías aleatorias de RP. Aquí vamos. Él le contó la historia de cómo los desarrolladores le dieron esto a los solitarios de Yggdrasil en Nochebuena, incluyéndolo a él, por supuesto. Sin embargo, la niña solo se puso más y más pálida. ¿Estás enferma? Si la curo, tal vez su actitud se alivie un poco. Después de ofrecerle la medicina, dio un paso adelante. La niña tomó una de vuelta. Él tomó otro, y ella también. Esta canción y baile continuaron hasta que la mitad del corredor ya estaba cubierto. Está bien, esto no tiene sentido. Pensó para sí mismo. Y yo solo quería ser amable. Una vez que regresó a su habitación, despidiéndose de la criada, solo tenía un pensamiento en mente. ¿Por qué diablos todos aquí son tan raros?